¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio de salud, su espacio saludable. Con respecto al tema que vamos a desarrollar, resulta o sale de una de las preguntas, de las tantas preguntas por suerte, que podemos contestar a través de nuestra página en YouTube sobre los programas y que después surgen las dudas y las contestamos a todas y cada una, no queda nada sin responder. Entonces, una de las preguntas era en el programa que hicimos con el doctor Sergio Becerra sobre el postoperatorio cardíaco, que en ese programa la idea era comentar y cómo era el postoperatorio cardíaco regular, habitual, sin complicaciones. O sea, cuál era lo que vivía un paciente una vez que era operado, los días estándares dentro de la unidad coronaria y después cómo se lo iba descomplejizando y cómo se iba trabajando hasta que se iba al alta y volvía a su casa a la actividad habitual con la rehabilitación, los tratamientos y todas las cosas que se hacen a los 30-40 días subsiguientes a una cirugía cardiovascular. Una de las preguntas era que no habíamos hablado de las complicaciones. Bueno, vuelvo a repetir, el programa no estaba dirigido a hablar a las complicaciones. Entonces vamos a comentar un poquito sobre esto y entonces decir que complicaciones como cualquier evento o cualquier hecho quirúrgico, y estamos hablando de biología, cualquier cosa hasta lo más fácil o supuestamente fácil puede sufrir una complicación. En el caso de la cirugía cardiovascular, cualquiera sea, bypass coronario, reemplazo valvular aórtico, cierre de una comunicación interauricular o interventricular, cualquier tipo de cirugía que abarque la apertura del tórax y que se tenga que trabajar a corazón, sobre el corazón, ya sea con el corazón en movimiento o el corazón parado, ¿sí? Por supuesto que uno hace un score y hay scores de distintos tipos, cada institución utiliza uno distinto o con el que está más habituado o con el que las guías más recomiendan, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo operar a un paciente de 76 años que uno de 56 o uno de 35 o uno de 18. No es lo mismo operar a un paciente que haya tenido un accidente cerebrovascular previo al que no lo haya tenido. No es lo mismo operar a un paciente que haya tenido un infarto al que no lo haya tenido. No es lo mismo operar a un paciente que como complicación de infarto tuvo una ruptura cardíaca y eso es una urgencia cardiológica, que él no lo tuvo. No es lo mismo operar un paciente con enfermedad renal crónica que el que no la tiene. No es lo mismo operar un paciente que hace un proceso infeccioso y que esa infección en una de las válvulas, la bacteria, virus o que el germen que fuere le come la válvula tan rápidamente y tan agresivamente que también en forma aguda debe ser resuelto el cuadro, más los antibióticos y todas las cosas que se realizan, pero son urgencias porque si no el paciente se muere. Que no es lo mismo entrar a reemplazar una válvula en donde todo este contexto infeccioso no está presente. Entonces, las complicaciones potencialmente van a venir de cómo está biológicamente ese paciente, de cómo está mentalmente ese paciente, de si ha tenido alguna complicación previa o se viene con alguna, batería de medicación previa, cómo está psicológicamente para enfrentar esa cirugía, cómo está nutricionalmente previo a la cirugía, cuál es el tipo de cirugía puntual que va a recibir ese paciente, cómo está ese corazón previamente a la cirugía, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de todo eso, va a tener un score de complicación más alto o más bajo y la posibilidad de que la internación
que en líneas generales y regulares está entre 4 y 7 días, puede ser del doble de eso o mucho más que eso, ¿no es cierto? Porque si en el contexto de una cirugía, en el postoperatorio, hace una infección por una mediastinitis, se infecta la herida que se hace para abrir el pecho, ¿sí? Esos cuadros son muy graves, se necesita mucho tiempo de antibióticos y a veces los pacientes están hasta casi 3 meses o un poco más internados con antibióticos, a veces con el tórax abierto. Bueno, un montón de cosas y situaciones dinámicas y distintas de acuerdo puntual y específicamente a cómo va evolucionando y cómo va respondiendo. O sea, como verá, las complicaciones, hablar de complicaciones, una complicación puede ser un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque por encima de la válvula aórtica, o sea, la arteria aorta que da la vuelta y salen los vasos que llevan la sangre del cerebro, esa pared aórtica en su porción inicial puede tener mucho calcio, puede estar con mucha aterosclerosis, puede tener placas muy duras y el cirujano cuando va a la cirugía, el ayudante, bueno, ahí se clampean, se utilizan pinzas que pueden apretar, quebrar esas placas y parte de esas placas salir e ir hacia el cerebro, a través de las arterias que irrigan el cerebro, tapar una arteria chiquita, grande, y de ahí la posibilidad de un infarto más grande, más chiquito, dependiendo cuál sea la arteria comprometida. Que puede recuperarse totalmente, que puede quedar con secuelas, todo eso depende de un montón de cosas y que se va viendo sobre el tiempo y con los estudios complementarios que se van haciendo y la evaluación permanente ya con un neurólogo que se incorpora al equipo de recuperación cardiovascular. O sea que en realidad las complicaciones potenciales siempre están. La insuficiencia renal puede estar presente porque el corazón no responde al tratamiento quirúrgico que se le realizó, está con fallo, en lo que nosotros llamamos fallo de bomba o en insuficiencia cardíaca, que puede ser en extremo en grave, y aquí se ve no responde a los medicamentos, entonces se empiezan a agregar otro tipo de aparatos, ¿sí? Como balón de contrapulsación o bombas externas que reemplazan el funcionamiento del corazón. Entonces esas bombas que están colocadas al lado del paciente cumplen la función de bomba del corazón mientras el corazón está parado, y entonces tratan de recuperar y hacer que la sangre circule, ¿no es cierto?, con la menor posibilidad de riesgo posible. Aunque ya tener esos equipos en donde se utilizan sustancias que pueden aumentar el sangrado, etcétera, etcétera, como verán, todo es muy dinámico y todo va a depender del tipo de cirugía y qué es lo que haya que agregar como complejidad. A mayor complejidad de la cirugía, a mayor complejidad de los aparatos que haya que colocar para que ese postoperatorio, ese paciente se pueda recuperar lo más rápidamente posible, va a ser la posibilidad de que esa recuperación o posibilidad de complicación sea más grave que en otra situación. Así que bueno, acá para no complicarlos más, simplemente un pantallazo general y práctico. Estamos hablando de medicina, estamos hablando de biología, esto es una respuesta permanente y los resultados a veces, a pesar de que uno hace todo lo que corresponde perfectamente bien, bueno, no tiene los resultados que corresponden. Por eso se trabaja en forma multidisciplinaria, hay una valoración prequirúrgica de la parte respiratoria, de la función renal, de cómo está el estado de coagulación, cómo está la función respiratoria con una valoración neumonológica, ¿no es cierto? Y toda una serie de estudios previos que cuando el cirujano ya entra al quirófano a operar, ya tiene toda esa valoración, entonces a partir de ahí tener la expectativa de complicaciones para ese paciente y tener los scores que nos van a decir qué porcentaje puede complicarse y eventualmente cuál es la complicación, que dependerá de cada caso en particular. Tenemos nosotros estadísticamente
cuáles son las complicaciones más frecuentes dependiendo de todas estas circunstancias que yo les acabo de dar. Pero si uno tiene la indicación quirúrgica, hay que ir a lugares de confianza, con equipos multidisciplinarios y que le den la seguridad de que usted va a estar en las mejores manos. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos en el próximo programa.